10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy traemos un programa muy curioso en el que vamos a ver cómo se vivieron los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del ministro de Armamento alemán, siendo este el famoso Albert Speer. Cuando hablamos de este conflicto, siempre solemos centrarnos en las distintas batallas que tuvieron lugar en él. Sin embargo, lo cierto es que desde finales de 1941, momento en el que pasó a convertirse en una guerra de desgaste, la producción industrial pasó a ser prácticamente más importante que el desarrollo de una acción militar. Fue aproximadamente para inicios de 1943 cuando poco importaba ya cualquier victoria militar que pudiese producirse en el frente si el enemigo era capaz de recuperarse completamente de las pérdidas en pocos días o semanas. Como ya vimos recientemente en el programa sobre la guerra total, en el que analizamos a fondo el tema de la producción industrial, parece ser que no fue hasta la fecha de 1943 cuando Alemania comenzó a ser consciente de este hecho. Como vemos en el gráfico, y por paradójico que resulte, cabe señalar que fueron precisamente los años en los que Alemania llegó a su máxima producción, los momentos en los que más derrotas aplastantes sufrieron. Esto nos lleva a pensar que de no haberse incrementado esta producción de la forma que se hizo a partir de 1943, es muy posible que la Segunda Guerra Mundial en Europa hubiese terminado mucho antes. En cualquier caso, y una vez visto esto, pasemos a la pregunta que nos ha traído aquí. ¿Cuándo dio el ministro de Armamento la guerra por perdida? ¿Cuándo reconoció Albert Speer que la capacidad industrial alemana era ya incapaz de hacer frente a las necesidades de la guerra? ¿Acertó en sus predicciones? Pues vamos a verlo. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron dos las principales regiones industriales que tuvo Alemania. En primer lugar, podemos destacar la cuenca del Ruhr, situada hasta cerca de la frontera natural de Alemania con Holanda. La segunda la encontramos en Silesia, ubicada esta en el sureste del Tercer Reich, en una zona que hoy en día pertenece casi en su totalidad a Polonia. Como decimos, aunque existían otros lugares esparcidos por toda Alemania, donde también hay una fuerte producción industrial, estos eran los dos más importantes. A medida que avanzaba el conflicto, Alemania iba perdiendo territorio de forma imparable, además de tener que renunciar a muchas fuentes de materias primas, las cuales se habían llegado a alcanzar, también se vieron castigados por descomunales bombardeos dentro de sus fronteras que dañaban sus industrias y sus vías de comunicación. Estas acciones, además de paralizar la producción en las regiones afectadas, obligaba además a tener que destinar grandes recursos a su reparación. Esto no hacía más que reducir la capacidad industrial de Alemania, la cual sin embargo alcanzó sus mejores cifras en esta época. Cabe cuestionarnos aquí cómo hubiese sido la producción militar alemana en estos años de no haber contado con estos bombardeos. Bien, pues una vez visto esto, centrémonos ahora en Albert Speer y en su papel como ministro de Armamento y Producción de Guerra del Tercer Reich. Albert ocupaba este cargo de forma efectiva y con un control total sobre la producción militar de Alemania desde verano de 1943. Él fue el responsable de este milagro productivo, el cual pudo mantener algo más de un año y medio. Si bien hablar de derrotismo era algo que no estaba permitido y podía llevar duras condenas a aquellos que se atreviesen a poner en duda la victoria de Alemania en la guerra, Albert Speer comenzó a dar señales de esta inminente derrota a partir de finales de 1944. Tras las diferentes derrotas en el frente tanto oriental como occidental, la situación en la que se encontraba Alemania era muy difícil. Fue a comienzos de 1945 cuando en una conversación privada que Speer mantuvo con Goebbels le dijo que Alemania podría aguantar como mucho durante un año más en la guerra. Sin duda alguna, esta previsión fue muy optimista y tal vez lo hizo para animar al ministro de propaganda del Tercer Reich. Todo cambiaría cuando unos días más tarde los soviéticos lanzaron la ofensiva del Vistula Oder, la cual además de posicionarlos a pocos kilómetros de Berlín, se hizo con el control total de la región de Silesia, dando por terminada la producción militar alemana en ella. Tras esta pérdida, Albert Speer llegó a reconocer por primera vez y de forma abierta que la guerra estaba perdida. Muy posiblemente con la intención de no perder importancia y de seguir siendo considerado como un peso pesado dentro del gobierno alemán, Albert Speer, para principios de febrero de 1945, volvió a comunicar al resto de dirigentes alemanes que su ministerio estaba a punto de entregar una serie de armas decisivas y milagrosas, las cuales podrían provocar un cambio drástico en el campo de batalla, dando la victoria a Alemania.
sin que ninguna de estas armas fuese entregada, o al menos no en cantidades suficientes para tener algún impacto. A mediados de marzo, Speer reconoció que la economía y la producción alemana colapsarían por completo en no más de 8 semanas. Esta fue la única anotación del ministro en la que más o menos se acercó a la realidad, pues aunque para la rendición final de Berlín faltaban apenas 6 semanas, la fecha de rendición final del último gobierno del Reich sí que coincidió con esta predicción de Albert Speer. A pesar de todo, para mediados de marzo de 1945, la otra gran región industrial de Alemania todavía estaba bajo su control. Esta se perdería finalmente unas semanas más tarde tras la ruptura final del frente de los aliados occidentales. Esta llevó rápidamente a los mandos aliados a dirigirse a toda velocidad a la cuenca del Ruhr para rodear la región y terminar así con la producción de armamento alemana. Así que, para principios de abril, los aliados cercaron completamente esta zona, dejando a los alemanes sin su último bastión industrial. A partir de este momento, las tareas de Albert Speer se redujeron al mínimo, pues ya no tenía zonas industriales que dirigir. Sus funciones pasaron a ser la paralización de ciertas órdenes de destrucción total, como por ejemplo fue la Orden Nerón, con el objetivo de poder presentar un currículum más atractivo cuando ese final de la contienda llegase. Tras la rendición de Berlín y el suicidio del líder alemán, Albert Speer se puso las órdenes de Dönitz en el nuevo gobierno que éste encabezó hasta su capitulación final unas semanas después. Una vez capturado, Albert Speer fue juzgado en los juicios de Nuremberg y se salvó por los pelos de ser condenado a muerte, pues 3 de los 8 jueces dictaminaron esa sentencia. Finalmente, fue condenado a 20 años de prisión, los cuales cumplió en su totalidad. Tras ser puesto en libertad en 1966, quiso recuperar su trabajo como arquitecto, aunque no pudo hacerlo. Albert Speer terminó dedicándose a escribir diferentes memorias y a dar entrevistas tanto en Alemania como en otros países como Gran Bretaña. Moriría finalmente en 1981 debido a un derrame cerebral, mientras se disponía precisamente a dar una de estas entrevistas en territorio inglés. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy, en el cual hemos analizado cómo fue la visión de las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial de uno de los personajes más importantes de la misma. Espero vuestras consideraciones sobre Albert Speer, el cual fue un personaje con gran capacidad para capear el temporal que en cada momento le vino. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.